cuando usted lee los salmos, oye que hay un Selah. Tiene dos sentidos. El primero de ellos habla de la solemnidad, es decir, que se le pide en los himnos o en los cantos en el tabernáculo a los cantores silencio. Cuando llegaba a la lectura de los salmos un Selah, era una ocasión de silencio total, que hablaba de la contemplación de Dios, la adoración a Dios, la admiración, el asombro, silencio. Pero Selah, la misma palabra significaba hacer mucho ruido para Dios. Era un Selah, era un estruendo también, hermanos, donde la congregación debía de exaltar a Dios con los instrumentos y con todo lo que pudiera hacer un ruido grande para Dios, como un júbilo, ¿verdad? Un estruendo, un sonido, hermanos, que hacía temblar la tierra. Entonces, hay muchas formas de alabar a Dios. Y algunos hermanos, pues podría decirse, ¿verdad? Unos violín, otros tambor, otros trompeta, o como la orquesta. Cada uno va sonando. Sería hermoso, hermanos, que todos juntos estuviéramos bien coordinados y bien de acuerdo, y que la iglesia, ¿verdad?, fluyera, porque la presencia del Espíritu Santo se moviera en medio de la adoración, o se esté moviendo en medio de la adoración, y todos encontremos esto y estemos contentos en la adoración como la iglesia local lo puede expresar. Amén. ¿Sí? Que Dios nos ayude en esto. Entonces, la instrucción cómo adorar a Dios en la congregación. Miren, este asunto lleva en la iglesia cristiana demasiado tiempo, hermanos, porque en una época los órganos o los instrumentos que existían en el siglo XVI eran unos instrumentos pues demasiado grandes y muy difíciles de adquirir, y bueno, solo en aquellas iglesias europeas estaban todavía ya como reliquias. Era el instrumento musical por excelencia y único. Pasados los siglos, cambiando los tiempos, hermanos, se empiezan a inventar nuevos instrumentos musicales, y entonces la iglesia cristiana, ¿verdad?, adopta esos instrumentos para alabar a Dios. Y así hasta el día de hoy, que hoy usamos la batería, el piano. Y algunos hermanos dijeron, pues solamente esto. Y algunos dijeron, no, esto también puede servir para alabar a Dios. Imagínense, hermanos, cómo alaban en África. ¿Usted alguna vez ha podido ver un video de una congregación cómo alaba a Dios? Y ellos no tienen piano, no tienen bocina, no tienen mucha tecnología como hoy. Pero si usted mira esos videos y ve esa gente, usted se sorprende de cómo, ¿verdad?, con cosas tan sencillas ellos hacen un ritmo y una melodía y una armonía, y es un grupo en el que todos van juntos como uno solo alabando al Señor. Son de admirar, son de respetar, son de imitar, hermanos, como nosotros deberíamos también de alabar a Dios. La respuesta a cómo adorar a Dios está en los 150 salmos. Si quiere, chéquelo ahorita, yo lo espero. No alcanza el tiempo, hermanos, pero los hemos cantado y los hemos leído, y sabemos que ellos nos indican todas las formas en que podemos alabar a Dios. Nosotros no tenemos que investigar las formas en que el mundo entona la música o quiere adorar. No, la palabra de Dios ya dio la instrucción. Entonces lo único que tenemos que hacer, porque así lo ha hecho el pueblo de Israel, es apegarnos, hermanos, a los cánticos y las instrucciones que vienen en los 150 salmos. Y cuando cantas salmos se dice salmodiar, quiere decir cantar salmos. Cantar salmos, y los propios salmos dicen cantar salmos. Y el Antiguo Testamento, en lo largo de sus páginas, también dice que adoremos a Dios con salmos. Y el Nuevo Testamento también dice que adoremos a Dios con los salmos, porque en los salmos está la instrucción. Ahora, hermanos, ¿cómo adoraba la iglesia del primer siglo? ¿Qué tipo de alabanza y adoración tenía, hermanos? No era un asunto de debate, no era un asunto de discusión. La primera iglesia en la cual el Señor Jesús pastoreó y después delegó autoridad, y hubo muchos más pastores, más discípulos, tenía los salmos, hermanos. No era un asunto complicado, no había que pensar ahora qué iban a hacer, porque en el pensamiento de ellos no estaba formular un nuevo culto. Ya existía una base, y era la palabra de Dios, hermanos, escrita, la cual les daba a ellos pie de cómo adorar a Dios. Amén.
Entonces por eso es que hoy he escogido el Salmo 150 para mostrar una vez más, hermanos, la alabanza que le agrada al Señor. Si usted está en el Salmo 150, vamos a darle lectura a los 6 versículos. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con sonido de bocina, alabadle con salterio y arpa, o sea, como una guitarrita, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, instrumentos de viento, alabadle con címbalos resonantes, la batería, instrumentos de percusión, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Yah, que es la contracción hebrea de Yahweh o de Jehová, ¿de acuerdo? El salmista dice Yah, aleluya. Cuando decimos aleluya, ¿qué decimos? Alabado sea Jehová, o alabanzas a Yahweh, alabado sea Yahweh, ¿verdad? La traducción de su nombre o el sonido de su nombre desde la forma más apropiada según se piensa hoy, Yahweh. Las 5 vocales. Se dice que la creación emite un sonido, que el planeta emite un sonido que ha llegado a captar los satélites de la NASA y que es como el latido del corazón, como un respiro, una exhalación y una inhalación. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Y hermanos, cuando el salmista dice todo lo que respire alabe al Señor, y cuando, hermano, esto ha sucedido, uno siente que en verdad, hermanos, toda la creación adora a Dios y exalta la grandeza de su nombre. Y en su corazón, dicen algunos, desde su corazón, desde que tu corazón está latiendo, está emitiendo su nombre. Las pulsaciones de tu corazón, los latidos de tu corazón hacen un sonido muy similar al sonido de su nombre, como este Yahweh, Yahweh, Yahweh. Y toda la creación exalta al Señor. Exalten a Dios, hermanos, con un aplauso fuerte por eso. Aleluya. Muy bien. Algo más que decir, hermanos, de los salmos, del Salmo 150. El santuario por excelencia, hermanos, está en Jerusalén, estuvo en Jerusalén por excelencia. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel fue esparcido a las naciones, se profetizó en la Torá, en la Escritura, que Dios les sería santuario entre las naciones. Amén. Por eso es que hoy nosotros sabemos que cuando alabamos a Dios, Dios está aquí con nosotros. Amén. Porque Él lo prometió, que Él nos sería por santuario, y eso habla de su presencia. Y cuando nosotros adoramos y exaltamos al Señor, aquí su presencia está con nosotros. Amén. Así que su palabra se cumple cuando dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y en la Escritura nos dice que la alabanza es, hermanos, debe ser hermosa, debe ser grande, debe ser poderosa. Puede ser y debe ser con instrumentos musicales, y debe ser también con nuestras gargantas, con nuestras voces, con nuestros gritos de júbilo, con nuestro ser. Así que, hermanos, si danzamos, lo hacemos para Dios. Amén. Si brincamos, saltamos, si en algún momento en la alabanza usted se goza, amén, lo está haciendo para el Señor. Si usted está cantando con solemnidad, lo está haciendo para el Señor. Y todo lo que hagamos aquí en la alabanza y la adoración es para nuestro Dios. Amén. Bueno, concluyendo este breve mensaje, hermanos, usted sabe que los 150 salmos son 5 libros. Es un compendio de 5 libros. Es decir, hermanos, que cuando se organizó en la antigüedad, ¿verdad? Cuando organizaron los 150 salmos, lo hicieron de una forma sabia, lo hicieron de una forma considerando la palabra de Dios. Y estos 150 salmos están divididos en 5 partes. Y, hermanos, estos 150 salmos se recitan cuando son las fiestas de peregrinación a Jerusalén. Miren qué palabra usamos, ¿no? Fiesta de peregrinación, porque de ahí alguien más hizo otra idea diferente, ¿verdad?
pero así eran las fiestas, que era el recorrido hacia Jerusalén. Y en aquellos entonces no había avión, no había barco, no había carro. Había que ir caminando en camellos, último modelo, el que tuviera. Pero todos iban en caravana, iban recitando los 150 salmos. Un día propóngase usted, hermano, dar la lectura a los 150 salmos, del primero hasta el último. Hay algo interesante, que la primera sección de los salmos habla desde el plano más terrenal, desde el punto más conflictivo, desde la situación más difícil. Plantea en el Salmo 1, ¿verdad?, el ideal, el modelo perfecto, el varón que es como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Aquel que medita en la palabra de Dios, está el modelo. Pero en el Salmo 2, el salmista comienza a mostrar y manifestar sus pruebas, sus adversidades, sus luchas. Aunque un ejército acampe contra mí, Señor, cuando haya guerra, y habla. Y algunos salmos, hermanos, son interesantes porque comienzan con un reclamo. Algunos salmos comienzan con una queja con Dios. Algunos salmos comienzan así. Y es que, hermanos, se dice que los 150 salmos son el libro de las emociones humanas. Todas las emociones humanas están consideradas en los 150 salmos. Todas esos momentos que nosotros vivimos. Ahora, lo interesante de esto no nada más es que muestran los escritores de los salmos cómo se sienten, sino cuando ellos se acercan a Dios, y aun cuando no se han acercado en la forma más apropiada, pero ellos persisten en acercarse a Dios y en allegarse a Él, comienza a revelarse, y esa queja termina siendo una alabanza. Muchos de estos salmos comienzan así y terminan de una forma totalmente diferente. Porque, hermanos, los salmistas se acercan al Señor, pero Dios toca su corazón. Y se dice, hermano, que cuando tú has aprendido a alabar a Dios, tú puedes experimentar liberación. Quizás en la situación en que tú estás, en el problema que tú vives, tú quieres acudir al Señor y traer tus cargas y tus pruebas o tus luchas, y hablas con el Señor. Pero cuando te dejas en las manos de Él, cuando tú, a pesar de todas las circunstancias, dices: Señor, pero yo te voy a alabar, entonces tú sabes que de parte de Dios viene su Espíritu, hermano, que te cambia, que te sana, que te libera, que te saca de la prisión y te lleva a un lugar, hermano, de alabanza para Dios. ¿Cuántos de ustedes han experimentado ese cambio en sus vidas, hermanos? ¿Cuántos han vivido que de pronto me acerco al Señor, vengo con pruebas y dificultades, y estoy luchando porque yo quiero agradarle y adorarle, me dejo en sus manos y Él lo cambia todo? Esa es la experiencia del salmista, esa es la experiencia del adorador, esa es la experiencia del que sabe, hermano, que por eso a Dios hay que alabarlo en todo tiempo y en todo lugar, en la alegría y en la tristeza, en la enfermedad, en la salud, en la victoria y en la derrota. Si tú, hermano, alabas a Dios como un adorador, tú vas a ver una vez más el poder de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él es grande, Él es bueno. Pues cuando en el trayecto, en la peregrinación, desde el terreno, desde el campo más árido, intentas alabar a Dios, tú vas a ver que vas a progresar, porque la siguiente sección de los salmos cambia, hermanos, y ya empieza a enfocarse un poquito más hacia la presencia de Dios, olvidarse del plano terrenal para empezar a ver el plano celestial. Y conforme sigue la lectura de los salmos, si tú lo llegas a hacer algún día, tú vas a ver, hermano, cómo el lenguaje cambia, las expresiones cambian, de tal modo que cuando ya tú vas en el Salmo 133, si es porque perseveraste, es porque le echaste ganas, es porque te esforzaste para llegar al 133, tú vas a ver que de ahí en adelante todos esos salmos empiezan a exaltar la grandeza de nuestro Dios y empiezan a invitar a alabar con mucha fuerza. Y yo imagino esa emoción del tiempo que van los peregrinos a Jerusalén, a la fiesta de tabernáculos, a la fiesta de Pascua, a la fiesta de Pentecostés, y han ido esforzándose y pensando todo el camino que les lleva a recorrer, llegar allá. Pero cuando están cerca del monte de Sión, ¡qué emoción!
Y declarando los 150 salmos es una victoria, hermanos, es una alegría, es un gozo. Eso es lo que dicen los salmos, los últimos salmos, declarando la victoria y declarando la grandeza de Dios y exaltando a Dios. Imagínate el Salmo 150. ¿Qué es el Salmo 150? Sino una explosión de júbilo, sino una cosa grande, hermano, con la que tú quizás no imaginabas llegar, empezando de lo más difícil, empezando de lo más árido de la vida, de lo más cansado, para llegar a un momento en que tú ya estás bien fortalecido por Dios, en el que tú ya te has transformado en un adorador que sabe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí, que seamos esos grandes adoradores y que sepamos hacerlo aquí en la iglesia. Pónganse de pie. Oramos al Señor, le damos gracias a Dios. Salmodiad, hermanos, siempre. Salmodiad siempre, hermanos. Aun cuando oramos también podemos abrir la Biblia y salmodiad. Y hoy vamos a salmodiad. Ahora, como está, tome su Biblia, escoja un salmo. Mientras nuestro hermano Jared nos va a poner la música, usted